Se continúa ya después en la Corte Interamericana. Él era el presidente de la Sala Tercera y le correspondía nutrir de información, de datos y demás a la Cancillería. Era entre la Cancillería y el Poder Judicial. Don José Manuel Arroyo era agente del Estado. Así es. Así que, bueno, buenos días, don José Manuel. Pongamos en perspectiva lo que es una resolución de esta magnitud, que es importantísima. Vamos a ver, el Estado costarricense gana un juicio contra 17 condenados penales que estaban planteando violaciones a los derechos procesales durante los juicios que ellos llevaron, muchos de ellos por el caso del Banco Anglo, el extinto Banco Anglo, ¿verdad?, que se cierra en 1994. Ellos condenados, otros por el caso de FODESAF, que en realidad no fue solo FODESAF, fue el caso de compensación social, y se trata de Jorge Martínez, pero a Jorge Martínez más bien hay que indemnizarlo por haber estado 13 años en prisión, 13 meses en prisión preventiva. Así que ese sí es un caso que hay que indemnizar, pero utilizan, y ahora estaba leyendo una opinión de Mauricio Herrera, el periodista y exministro de Información de la administración anterior, utilizan una resolución en la que tenía que ver con libertad de expresión y demás, y acceso a la justicia precisamente de Mauricio Herrera. ¿Por qué Costa Rica logra ganar este caso tan complejo y que hubiera implicado 110,000 revisiones? Es que eres exagerado. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, doña Laura. Sí, efectivamente este es un gran éxito para el Estado costarricense, y este éxito se logra en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, su equipo de juristas y un equipo de apoyo y de coordinación desde el Poder Judicial, que nos correspondió precisamente porque en la Sala Tercera habían terminado todas estas denuncias, todos estos procesos, de manera que la Sala Tercera, que en ese momento yo presidía, tuvo que, como dice usted, nutrir de la información básica que le sirvió al Estado para su defensa frente a la acusación que había ya constituido la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana. De manera que es un hecho efectivamente de mucha relevancia, inédito. Quiero decirle, doña Laura, que en la historia de la Corte Interamericana, que ya tiene varias décadas, solamente 2 o 3 casos han sido declarados a favor del Estado acusado. Así que nosotros estamos haciendo historia en agregar un hecho jurídico de tanta relevancia como fue el resultado que obtuvimos ayer. Vamos a ver, dice la sentencia, el Estado no violó los derechos a recurrir el fallo, a contar con un juez, ¿verdad? Sí. A contar con un juez imparcial, a la presunción de inocencia, a un juicio en un plazo razonable, a la defensa, a recurrir la legalidad de su detención y a la integridad personal. Eso resume la resolución de la Corte. Sí, mire, ¿podríamos interpretar esto? ¿Cómo no? Vea, había unas 17 denuncias agrupadas según los argumentos que interpusieron los supuestos afectados o las supuestas víctimas. La Corte finalmente se queda con 6 de esas denuncias y descarta en principio otras varias. Básicamente porque le da la razón a Costa Rica en una alegación preliminar de que muchas de esas denuncias no agotaron el ordenamiento interno costarricense, no hicieron uso de todos los mecanismos que en su momento tenían a mano para impugnar las decisiones que estaban directamente reclamando ante la Corte Interamericana. Entonces, el mismo caso, Amran y otros, de los exdirectivos del Banco Anglo costarricense, fue descartado precisamente por no haber hecho uso de todos los mecanismos que en su momento tuvieron. En esto la historia es la siguiente: desde los años 90
la Sala Constitucional había dicho a los tribunales penales del país que el recurso de casación, aunque se llamara casación, si se aplicaba de manera amplia, flexible, integral, respondiendo todos los argumentos que una parte hiciera ante casación, pues era un recurso válido que podía perfectamente cumplir con el derecho al recurso que estipula el 82H de la Convención Americana. A esas jurisprudencias de la Sala Constitucional se unieron después dos reformas legales en la misma dirección. La ley de apertura de la casación, la 8503, y la ley que crea finalmente los tribunales de apelación, que es la 8837 del 2010. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado costarricense? Bueno, el Estado costarricense le demuestra a la Corte Interamericana que con esos antecedentes jurisprudenciales y legales, todas las personas que se estaban quejando de que no tuvieron derecho a un recurso y a una revisión ante un superior integral de su sentencia, pues no tenían razón. Y entonces, en principio se descartan todas aquellas que no agotaron la vía interna, y luego, caso por caso, la sentencia va diciéndole a los otros quejosos que sí tuvieron ese derecho y que sí fue cumplido no solo el acceso a la justicia a través del recurso, sino que rechazaron otras argumentaciones como que no habían tenido un juez independiente, como que se había violado el principio de inocencia, como que el tiempo de resolución no había sido razonable, todo eso en una larga sentencia de 160 páginas, la Corte va analizando caso por caso. Es interesante porque sí, ellos alegaron, y sería interesante comentarle a quienes nos están siguiendo, porque se llama el caso Unrein, ¿verdad? Sí. Se refiere a uno de los directivos. A uno de los grupos de quejosos. Sí. Exdirectivo del Banco Anglo, Manfred Unrein. Sí, en esto es importante porque una de las excepciones preliminares que el Estado costarricense alegó fue que se habían conjuntado casos muy diversos. Como bien se ha dicho, fueron casos por delitos comunes, ¿verdad? Desde corrupción hasta narcotráfico, homicidios, robos, delitos sexuales, había de todo tipo de denuncias de delitos comunes. No eran solo por corrupción, eran delitos. No, esto fue así. La sentencia Herrera Ulloa fue de junio del 2004. Y a partir de ahí, por decirlo coloquialmente, llovieron quejas ante la Comisión Interamericana. Y bueno, quejas, perdón, alegando lo mismo, que no tenían ese debido proceso, ese acceso a una revisión de sus sentencias. Interpretando mal que no habían tenido, como aquí no había un recurso de apelación, entonces no habían tenido ese acceso a una revisión ante un superior de manera integral. Pero bueno, ahora se ha despejado eso. Vea usted que entre el 2004 y el 2006 se interpusieron las denuncias que ahora constituyeron este caso. Una serie de acusaciones muy variadas, y como le decía, la comisión las unifica, las plantea como caso ante la Corte, y la Corte dice, bueno, en realidad para beneficio de los interesados vamos a resolverlas. Un poco indirectamente dice, esto no debió acumularse, ¿verdad? Pero ya que están acumuladas y hay que hacer justicia, pues se resuelven, ¿verdad? Pero sí, efectivamente había un problema también de procedimiento de la comisión, de acumular una heterogeneidad de asuntos sobre un supuesto, ¿verdad? De que era que todos esos casos no habían tenido el derecho al recurso. El derecho así, a que un superior revisara su sentencia. Sí. Y estamos hablando entonces, porque uno podría, no estaba clara la información, ahora usted no lo aclara, de que se trataba de casos que iban desde corrupción hasta delitos sexuales. Ah, sí, de todo tipo de robo. delitos. Sí, es decir, aquello fue
una fiesta, digamos, en el peor sentido. Alegando que en Costa Rica no se revisaban en la máxima instancia las sentencias. Eso a raíz del caso de Mauricio Herrera, exministro de Información, que él alegó eso en torno al tema más bien de libertad de expresión, pues, digámoslo en términos muy sencillos. Y a él sí se le permitió, y se le exigió al Estado costarricense. En el caso Herrera Ulloa, efectivamente, en la Corte, en lo esencial, lo que condena es, en ese caso, porque es muy importante destacar esa frase que en algún lado de la sentencia Herrera Ulloa está. En ese caso no se le había garantizado a él el derecho al recurso porque un mismo tribunal con una integración parcialmente idéntica había conocido 2 veces en la sala de casación en ese momento, había conocido primero una absolutoria que fue revocada y vuelta atrás para un nuevo juicio, y luego la confirmación de la condenatoria. Entonces, en el caso de Herrera Ulloa era evidente que había habido jueces que, habiendo participado en una primera evaluación de la sentencia, habían también integrado una segunda evaluación de la sentencia en su caso. Entonces, eso era lo medular en el caso de Herrera Ulloa, y por eso se dijo no está cumpliendo Costa Rica en este caso con el acceso a un recurso y además a un juez imparcial. Sí, y además dice Mauricio Herrera en un comentario que utilizaron, así lo dice él, se utilizó, voy a leerlo mejor, sí, personas con condenas en firme por delitos comunes intentaron usar la sentencia del caso Herrera Ulloa para como portillo para lograr una anulación de sus sentencias. Así es. Eso era lo que se buscaba entonces, José Manuel Arroyo, agente del Estado, en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se resuelve a favor de Costa Rica, básicamente. Tal vez hay uno que habrá que indemnizar, ahora hablamos de ello. ¿Se trató entonces de utilizar para anular sentencias? Mire, la perspectiva era sombría, ¿verdad? Y aunque se diga que hubiera digamos, caso contrario de si Costa Rica hubiera perdido este asunto, de revisar cientos de miles, bueno, eso era hipotético, ¿verdad? El panorama era muy, muy sombrío porque ciertamente se podía abrir el portillo para casos que han sido juzgados recientemente, pudieran aprovechar esa situación para plantear un nuevo juicio, ¿verdad? O una nulidad con indemnización del juicio, como pasó en el caso de Herrera Ulloa. Entonces sí, yo creo que el país puede respirar tranquilo. Como le repito, ha sido un proceso de muchos años, de mucho trabajo, muy disciplinado, de una excelente coordinación entre la Cancillería y el Poder Judicial, y finalmente podemos decir que el Estado costarricense se apunta una victoria que es muy legítima en la medida en que se defendió como tenían que defenderse los intereses del país. Vamos a ver cuál fue la defensa del Estado costarricense en agosto del 2017, porque vean ustedes que esto es de larguísima data, es decir, aparece el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2004. Entre el 2004 y 2006. Y 2006, después llega a la Corte Interamericana en el 2007. Así, no, a la Corte llega hasta el 2014. Vean ustedes todo lo que pasa de tiempo y se viene resolviendo en el 2018. Pero entonces en el 2017 Costa Rica alega, vamos a ver, básicamente que Costa Rica le alegó, sería, ¿verdad?, que en este país existen recursos que permiten obtener una revisión integral de las condenas penales, por lo cual resolvieron que el Estado no es responsable. Sí, en Costa Rica sí existen entonces recursos que permiten obtener una revisión integral de las condenas penales. Así es, y por dicha que lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no crea, doña Laura, aquí tuvimos que enfrentar un frente interno, ¿verdad?, que por otras motivaciones y algo más doméstico, algo más de desacuerdos internos, algunas voces quisieron cuestionar no solo
los argumentos que se estaban dando ante la Comisión y la Corte Interamericana, básicamente de que la ley de apertura no había finalmente resuelto todas las dudas que se habían planteado sobre este tema, sino que también cuestionaron la creación de los tribunales de apelación. Hoy podemos hacer las críticas que sea al sistema de impugnación penal en Costa Rica, pero no que no tengamos acceso a un recurso como lo manda el artículo 8.2H de la Comisión Interamericana, de la Convención Interamericana. ¿Qué es? Que tenemos... Que es que sí lo tenemos, por decirlo así. Esta es una discusión zanjada, y todos los demás asuntos que están haciendo fila, porque son varios cientos de asuntos. Aquí la Comisión había escogido los presentados entre el 2004 y el 2006, pero ante la Comisión Interamericana hay cientos de asuntos haciendo cola con la misma argumentación. Ya no va a ser posible que esa argumentación prospere ante el sistema interamericano de justicia. Y ahora vamos a hablar de ello, porque también me llama la atención. Dicen, los representantes de la Cancillería y el Poder Judicial dijeron que los condenados omitieron acudir a los recursos legales vigentes para solicitar la revisión de sus condenas. Es decir, algunos de ellos, o todos, no sé, habrán omitido o habrán dejado de acudir a los recursos legales que hay en Costa Rica para precisamente revisar las condenas. Algunos de ellos. Okay. Precisamente el que le da nombre al caso, Amrain y otros, del Banco Anglo, fue uno de los que a portas, digamos, o en principio, se excluyó del conocimiento de fondo porque no habían agotado los recursos de revisión que existieron en ese momento, y se fueron ante la Corte ante la Comisión Interamericana directamente. Me llama la atención porque de hecho dice, la Corte ni siquiera entró a conocer el fondo de los alegatos. Usted citando ahora el caso de Amrain, que es Manfred Amrain, quien fue directivo del Banco Anglo. Él estuvo también condenado, sentenciado junto con otros. Bueno, que en paz descanse, porque ya don Manfred. Sí. Así es, él estuvo condenado junto con otros por el tema del escándalo del Banco Anglo. Y quisiera recordar, entonces, dice, la Corte ni siquiera entró a conocer el fondo de los alegatos de los 5 exdirectivos, luego de constatar que los recurrentes no agotaron esa vía. Eso es. Como ellos ninguno. Ninguno. Tanto la ley de apertura de la casación penal como la ley de creación de los tribunales de apelación tuvieron transitorios dando 6 meses para que todas aquellas sentencias anteriores donde la gente se hubiera sentido afectada supuestamente por no haber tenido acceso a un recurso integral de revisión integral de su fallo, lo pudieron haber interpuesto. De manera que en todos los casos donde no se hizo uso de esa concesión de 6 meses para revisar el tema, ya no podrían a estas alturas alegarlo, porque ya pasó el tiempo en el que pudieron haberlo hecho. Dice que el fallo, ahora sí, salva a Costa Rica de tener que revisar 110,000 condenados penales. Y cada proceso le habría costado al país unos 5 millones de colones, cada proceso, dice, de 110,000 condenados. Sí. Vamos a ver, ¿por qué salva a Costa Rica de revisar esas sentencias? Bueno, porque cualquiera de los condenados en este país, ¿verdad?, actuales y pasados, hubiera tenido el derecho de acudir ante la Comisión y ante la Corte Interamericana reclamando que no tuvo ese recurso. Si hubiera habido un fallo de la Corte Interamericana genérico diciendo sí, Costa Rica no cumple con esta garantía y no tiene un recurso que permita esa revisión integral del fallo de primera instancia. Yo quiero decirle que cuando usted lee este fallo, la información es prolija, es detalladísima, es cuándo hubo sentencia de cada caso, cuándo se apeló y con qué argumentos de esa sentencia, cuándo se resolvió en casación o en los tribunales de apelación cada sentencia.
Y esa información, doña Laura, y aquí quiero reconocer el mérito que tiene el equipo del Poder Judicial, tanto don Carlos Jiménez como don Edwin Jiménez, que fueron junto con lo que yo pude dirigir del proceso, quienes nos correspondió meter las manos a fondo en cada expediente y poder decirle a la comisión primero que no nos prestó atención, y por eso el resultado que estamos obteniendo hoy, y a la Corte después, miren, en cada caso sucedió esto y esto, con horas y fechas, y vea cómo estos señores sí alegaron, y vean lo que se les contestó, etcétera, etcétera. De manera que estamos ante un tema, y por eso quiero reconocer el mérito del equipo, realmente importante, porque la Corte pudo contar con la información necesaria para que pudiera resolver en justicia y derecho. Y le voy a comentar también, porque la Cancillería informó ayer que están haciendo fila los expedientes, además de que se logra, dice, Costa Rica salvar de esas 110.000 sentencias, están haciendo fila los expedientes de otros 250 condenados que quieren que sus casos lleguen a la Corte Interamericana con la esperanza de que se anule su sentencia. Eso ya no va a ser posible por este motivo, es decir, eso ya no va a ser posible alegando que en Costa Rica no hay un derecho al recurso. Cada caso va a tener que ser revisado primero por la comisión, es decir, porque eso obviamente no hay ningún sistema que garantice que en su caso no se cometa una injusticia, que en su caso no se resuelvan alegaciones que fueron presentadas, que en el caso particular no se haya garantizado el derecho a ese recurso, pero eso se tiene que demostrar en el caso concreto. Así genéricamente, como se estaba pretendiendo, eso no va a ser posible. Y me llama la atención porque todo el mundo lo ha comentado y tal vez no se ha dicho de manera más clara. Hay 250 casos como leíamos según el reporte de la Cancillería haciendo fila. Y hay casos más sonados y más reconocidos que han sido también divulgados a través de la prensa de expresidentes. El caso del expresidente Rafael Ángel Calderón y también me parece que del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que han acudido a la Corte Interamericana y ahora ponen, digamos, en entredicho, o más bien en perspectiva, qué podría pasar con casos tan sonados como esos u otros en torno ahora a esta resolución que favorece al Estado costarricense. Sí, esta resolución de la Corte Interamericana. Cada caso tendrá que demostrar que efectivamente no tuvo el acceso a ese recurso. Vea usted que ahora que menciona casos de relevancia nacional, en esto han sucedido cosas como que los recurrentes simultáneamente pusieron recurso de casación y el texto de un recurso de casación, y simultáneamente recurso de apelación, el mismísimo texto. Entonces, ¿cómo va a ser que seriamente un tribunal internacional diga, ¿verdad?, que porque no se llamó casación o porque no se llamó apelación, ¿verdad?, se ha violado sustancialmente una garantía? No, se ha resuelto ante un superior la garantía del acceso al recurso, llámese como se llame, porque la sentencia Herrera Ulloa y esta sentencia insisten, el tema no es del nomen juris, dicen los juristas, ¿verdad? No es cómo se llame el recurso. El tema es si efectivamente ese recurso, llámese como se llame, garantizó la posibilidad de revisar integralmente ante un superior lo resuelto por el inferior. Bueno, digamos, se puede tener más o menos, no se puede predecir, pero en torno a esos otros casos se puede afirmar, u otros, que Costa Rica supera, vamos a ver, tiene posibilidades de no ser condenada igualmente por esos otros casos, como sucedió con esta sentencia. Vea, esto tiene muchísima importancia, más allá del derecho al recurso y a la llamada doble instancia, ¿verdad? Esto tiene mucha importancia, doña Laura, porque Costa Rica ha apostado a un sistema
Interamericano de Justicia en materia de derechos humanos. Y así como hoy celebramos y estamos encantados de lo que la Corte Interamericana ha resuelto, ayer pudimos estar disgustados y afectados, algunos o muchos, por lo que resolvió la misma Corte Interamericana. Entonces, esta sentencia lo que hace es confirmar que la adhesión de Costa Rica a un sistema internacional de justicia, sobre todo relacionado con derechos humanos, es una apuesta legítima y correcta, y que Costa Rica tiene que seguir respetando lo que la Corte Interamericana resuelva, nos guste o no nos guste. Y esta vez estamos muy a gusto. Sí, satisfechos. Muchísimas gracias, José Manuel Arroyo, agente del Estado, la persona, figura, expresidente de la Sala Tercera que nutrió, y que facilitó gran parte de la información del parte del Poder Judicial a la Cancillería. Dos instancias, dos poderes que llevaron conjuntamente la argumentación para este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se resuelve a favor del Estado costarricense. Regresamos al estudio principal con más información. Bien, muchas gracias a Laura Martínez. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. ¿Sabías que Poás es mucho más que un volcán? Vení a descubrir lugares de ensueño, actividades de aventura, sorprendentes artesanías, deliciosa comida y gente maravillosa. Date una vuelta por Poás, Sarchí, Bajos del Toro, Poasito y Vara Blanca. Una montaña, muchos destinos. Búscanos en Facebook como Montaña Viva. Te invita el ICT.